Hare Krishna devotos, bueno, bienvenidos todos. Aquí estamos reuniéndonos el día de hoy para festejar este muy auspicioso Varaha Dev Dwadasi, ¿sí? Es un día celebratorio para nuestra tradición del Bhakti Yoga. Hoy tenemos el día de aparición de una de las formas, uno de los avatars de Krishna, ¿sí? Una de las manifestaciones de Dios en la tierra. Esto lo venimos trabajando en otros encuentros que tuvimos este mes, porque tuvimos el encuentro de Advaita Acharya, donde también hablamos sobre cómo Dios se manifiesta en la tierra. Mañana, por ejemplo, mañana tenemos el día de aparición de Nityananda, ahí tenemos otra manifestación de Dios en la tierra. Entonces eso es un mes como celebratorio para el tema del avatar. Hoy vamos a hablar de la cuestión del avatar, qué es un avatar, qué son estas formas que Dios adopta para descender a nuestro planeta y ayudarnos, básicamente ayudarnos. Estuvimos viendo el día de Advaita Acharya, vamos a ver el día de hoy, vamos a ver el día de mañana con Nityananda, que básicamente los descensos de Dios son para nuestro beneficio, ¿sí? Dios viene en momentos críticos de la humanidad, cuando hay problemas en la tierra, cuando está disminuyendo el Dharma, ¿sí? o la civilización, por así decirlo, y Él viene y restablece los principios religiosos, elimina las influencias negativas que pueda haber en la tierra y aprovecha para asociarse, para tener un contacto directo con sus devotos, con los creyentes, con los fieles, que a pesar de esos momentos turbulentos que vive la tierra, se mantienen firmes en su posición espiritual. Entonces es como una recompensa para esas personas de fe poder tener esta asociación directa con Dios. Entonces, bueno, el día de hoy es Varaha Dwadasi, es el día de aparición de Varahadeva, y Varahadeva es una forma que Dios adopta para básicamente resolver un enorme cataclismo ecológico que había sufrido el planeta Tierra, y adopta una forma muy particular, y es la forma de jabalí, ¿sí? Hemos charlado esto en el encuentro anterior. A veces estas historias, que son las historias más antiguas de nuestra tradición, pueden como confundirse como si fueran mitología o como si fueran leyendas o fábulas, sobre todo porque son muy extraordinarias, ¿sí? O sea, la idea de que Dios toma la forma de un jabalí es ciertamente extraordinario para una mentalidad, digamos, occidental, secular, atea, pero nosotros tenemos un entendimiento filosófico respecto a esto, que es algo que yo había comentado cuando tuvimos la celebración de Advaita Acharya, y es que nuestra tradición, nuestra cultura del Bhakti Yoga, es un monoteísmo polifórmico, ¿sí? Monoteísmo significa que creemos en un solo Dios, entendemos que existe un solo Dios, no existen múltiples dioses, no somos politeístas, entendemos que hay un mismo Dios, que es el mismo Dios para todos, ¿sí? No es el Dios de los Hare Krishna y el Dios de los cristianos y el Dios de los musulmanes, no, es el único Dios que es para todas las culturas, para todas las religiones, para todas las tradiciones, ¿sí? Los judíos, los católicos, los musulmanes, los Hare Krishna, todos adoramos y glorificamos al mismo Dios, a pesar de que tenga distintos nombres y se describa de distintas formas, todos estamos hablando del mismo ser supremo, ¿sí? Entonces, monoteísmo. Y polifórmico es porque entendemos que si Dios es infinito y si Dios es todopoderoso, Él no puede estar limitado a una única forma. Él tiene la capacidad de tomar la forma que Él quiera, que Él desee, ¿sí? Que es muy distinto a nosotros. Nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros no podemos modificar nuestra forma a nuestro propio deseo. Cualquiera que haya intentado hacer dieta sabe lo difícil que es modificar la forma del cuerpo humano, ¿sí? No es tan sencillo para nosotros, o sacar músculos, no, nos cuesta. Cuando tenemos que hacer una modificación al cuerpo es todo un proceso, nos cuesta, y el resultado final tampoco es tan alejado del resultado original que ya teníamos, ¿no? La forma más o menos se mantiene. Pero en el caso de Dios, el que es infinito, que es ilimitado, que es todopoderoso, puede variar de sus formas radicalmente. Entonces puede aparecer en forma animal, puede aparecer en forma humana, puede aparecer en otras formas, como habíamos dicho la otra vez en el Antiguo Testamento. Tenemos a Dios como un pilar de fuego,
como un arbusto en llamas, o sea que hay ilimitadas capacidades en el Señor para adoptar ilimitadas cantidades de formas. En este caso en particular, la forma que adopta es la forma de jabalí, y esa forma tiene que ver específicamente con el servicio que él va a hacer. ¿Sí? Ahora cuando contemos un poco la historia, vamos a ver por qué Dios adoptó esta forma tan particular de un jabalí. La palabra baraja, de hecho, significa jabalí en sánscrito. ¿Sí? Entonces, cuando decimos baraja dev, estamos diciendo Dios como jabalí. Baraja significa jabalí, dev o deva significa Dios o divino. ¿Sí? Entonces, básicamente la palabra baraja dev, el nombre con el cual conocemos esta encarnación, es literalmente Dios como jabalí. ¿Sí? Baraja deva. Y esto lo vamos a encontrar en nuestras escrituras en el Srimad Bhagavatam. ¿Sí? Hay una colección de literatura espiritual que es un compilado de historias, de grandes historias de la antigüedad, de distintos devotos que van contando y hablando acerca de Dios en sus múltiples aspectos. ¿Sí? El Srimad Bhagavatam recopila cientos y cientos y cientos de historias, y en esa compilación, en esa antología de historias, encontramos en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, encontramos la historia de Barajadeva. Y Barajadeva es un avatar, ¿sí? ¿Qué significa avatar? Avatar es una manifestación o una expresión de Dios en la tierra. Srila Prabhupada usa el término encarnación, ¿sí? Pero básicamente es cada vez que Dios desciende, Él adopta una forma. Y esa forma, ese descenso, es el avatar. La palabra avatar es una palabra compuesta en sánscrito. Ava significa descender y tar o tara significa cruzar. Entonces, un avatar es una manifestación de Dios que desciende del mundo espiritual y cruza de una dimensión de existencia a otra. ¿Sí? Pasa del reino de Dios al mundo material. Avatara, desciende, cruza. Básicamente es Dios manifestándose en el mundo material. Hay muchos avatars. Hemos hablado alguna vez en algún encuentro del concepto de avatar. Es muy complejo. Hay muchas categorías de avatars. Creo que las escrituras clasifican los avatars en 64 categorías distintas. ¿Sí? Hay muchas formas en que Dios desciende a la tierra. A veces desciende personalmente, a veces desciende empoderando a una persona. ¿Sí? Hay muchas clases de descensos o de manifestaciones divinas en la tierra. Es un concepto muy amplio, pero Varahadev básicamente pertenece a una categoría que se llama Dasa Avatar, que significa que son 10 encarnaciones o 10 manifestaciones específicas, muy particulares. Como que Dios ya tiene programado venir a la tierra de esa forma, ¿sí? Como si Él ya tiene, digamos, hecho la cita en su agenda para venir en determinado día, de determinada forma. Los Dasa Avatars. Dentro de esa categoría, Baraja, esta forma de jabalí, es la tercera encarnación. Es la tercera vez que Dios desciende. Previamente apareció como Matsya, apareció como un pez. En la encarnación inmediata anterior apareció como Kurma, apareció como una tortuga, ¿sí? Ahora en esta tercera encarnación aparece como un jabalí. Y la próxima, que la vamos a festejar seguramente en mayo, es Nishinhadev, ¿sí? En la forma mitad hombre, mitad león. Y en esa cuarta encarnación terminan las manifestaciones animales de Dios. Después, a partir de la quinta encarnación, son todas formas humanas, ¿sí? Y esto ocurre en Satya Yuga. ¿Qué es Satya Yuga? Para la tradición del Bhakti Yoga es la primera era histórica, ¿sí? En la cosmología de los Vedas, la historia se mide distinto a como nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en la Biblia. No hay, digamos, un entendimiento lineal del tiempo, sino que hay un entendimiento cíclico. Son eras que perpetuamente se repiten una tras otra. Y son 4 eras en particular. Satya Yuga es la primera era, la que podemos decir como la era de oro, ¿no? Donde todo en el mundo material no es 100% perfecto, pero está muy cerca de la perfección, ¿sí? El mundo material es un lugar muy parecido al mundo espiritual.
Después viene Treta Yuga, que es una segunda era, es un poco más degradada, ya empiezan a aparecer hay enfermedades o el clima se vuelve un poco más hostil. Dwapara Yuga es la era anterior inmediata al periodo histórico donde nosotros estamos viviendo, que es como un 50-50, ¿sí? Hay un 50% de cosas buenas, 50% de cosas malas. Y Kali Yuga es este hermoso momento que nosotros estamos viviendo ahora todos juntos, y es el último periodo de este ciclo de 4 eras, y como se habrán dado cuenta ya, es una era bastante degradada, difícil de sobrevivir, ¿no? Donde el porcentaje de irreligiosidad es bastante alto, el clima es muy hostil para con el ser humano, hay enfermedades como esta pandemia que estamos viviendo ahora, ¿sí? Hay muchas crisis, guerras, hay muchas problemáticas en Kali Yuga, y hay avatars específicos para cada era. Varahadev, esta encarnación que estamos celebrando el día de hoy, él fue una encarnación de Satya Yuga, de la primera era, ¿sí? De la primera era histórica. ¿Se entendió más o menos todo hasta ahí, Nicolás? ¿Vamos siguiendo ahí el hilo? Ok. La historia, para que contemos un poco el contexto, como dijimos, Dios siempre desciende en momentos de crisis, cuando ya sea el planeta o la humanidad están atravesando una gran dificultad, es que Dios viene y ayuda, ¿sí? Colabora, presta su servicio de salvar a la humanidad o salvar al planeta. En este caso, él desciende en la forma de jabalí, de Baraja, porque había un gran demonio, Hiranyaksha, que se había apoderado del planeta. ¿Sí? Este demonio muy poderoso había conquistado el planeta y queriendo él ser, digamos, el centro del universo y obsesionado con, digamos, el dinero y el poder material, había provocado un colapso ecológico en el planeta, extrayendo todos los minerales preciosos del mundo, ¿sí? Él se había agarrado todo el oro, toda la plata, todos los minerales, todo lo que tenía algún tipo de valor material, él se lo había chupado, lo había extraído de la tierra. ¿Qué pasa? Cuando la tierra vive ese shock, ¿no? de depredación ecológica, cae de su eje, cae de su órbita y desciende, cae en el universo a lo que sería, digamos, el fango primordial del universo material. Acá, para contextualizar un poquito, porque también tiene que ver con la cosmología, es la idea que tiene la cultura védica del universo. En la cosmología de los Vedas, el universo es como si fuera una pelota o un globo, ¿sí? Y está autocontenido. Y dentro de ese globo hay como 3 niveles. Hay un nivel de aire, que es el nivel, digamos, más arriba del globo. Hay un nivel intermedio de tierra. Y hay un nivel bajo, último, del fondo del globo, que es agua. Y ese es el cosmos, ¿sí? En la parte media es que estamos nosotros ahora, en este momento, donde están los planetas y los universos que nosotros conocemos, las galaxias, las estrellas, los cometas, las lunas, etcétera, etcétera, etcétera. Y abajo de nosotros, abajo de este plano terrestre, hay un plano acuático, ¿sí? Como una especie como de fango primordial. Y esto también lo vemos en otras tradiciones. Si estudian la mitología del mundo, van a encontrar que prácticamente todos los mitos creacionistas tienen esta agua primordial como origen, ¿sí? Los griegos, los egipcios, los vikingos, en todas las mitologías del mundo siempre vamos a encontrar que hay en el universo un sector acuático primordial, de donde sale todo, de donde surgió todo. Bueno, cuando la tierra es, digamos, diezmada, ¿no? por Hiranyaksha, que le quita todos los minerales, le quita todos sus bienes para tener él su poder, ¿no? Para tener su acumulación económica, el planeta sufre esa crisis, sale de su órbita, cae. Y cuando cae, cae en esta agua, en este fango, y empieza a hundirse, ¿no? O sea, toda la tierra con todas las entidades vivientes empiezan a correr el peligro de ser aniquilados, ¿no? Ser ahogados en esta agua primordial del universo. Entonces, en ese momento de esa enorme catástrofe global ecológica, aparece Varahadeva. Varahadeva aparece
porque el señor Brahma, quien es el creador del universo material, cuando recibe de los seres humanos la información de que Hiranyaksha está dañando el planeta, él empieza a meditar, empieza a orar para que el Señor aparezca, y el Señor se manifiesta en esta forma de jabalí, y en esta forma enorme, gigantesca, de un jabalí cósmico, usa los colmillos. Ustedes saben, ¿no? Los jabalíes tienen como colmillos en su hocico. Usa sus enormes colmillos para rescatar la Tierra del fango, como que la saca del agua, la vuelve a colocar en su órbita, y ahí empieza una lucha con Hiranyaksha, ¿sí? Krishna, en la forma de jabalí, de baraja, empieza a luchar con este demonio, y luego de una intensa lucha mata a Hiranyaksha y libera al planeta de esta influencia negativa que había casi provocado la aniquilación, ¿sí? Y ese es básicamente el pasatiempo de Barajadeva, muy resumido, ¿no? En el Srimad Bhagavatam van a encontrar muchísimos detalles. Un detalle interesante es que este pasatiempo luego se conecta con el que mencioné recién, el de mayo, el de Nishingadev, porque Hiranyaksha, este demonio que provoca esta catástrofe, es el hermano de otro demonio que se llama Hiranyakashipu, ¿sí? Hiranyakashipu también va a ser asesinado, matado, aniquilado por Dios en otra encarnación, en otro avatar. De hecho, por este pasatiempo es que Hiranyakashipu empieza a odiar a Dios. Cuando él ve a su hermano luchando con Krishna en la forma de jabalí, es ahí que a él le brota esta negación, este odio por la suprema personalidad, y cuando su hermano es derrotado, él ocupa ese lugar como de demonio principal. Pero esa historia la vamos a ver después en mayo, cuando tenemos la aparición de Nishingadev. Dios tiene que volver a la tierra, vuelve en la forma mitad hombre, mitad león, y se ocupa del hermano malo que había quedado aquí en la tierra. Pero bueno, ese es el pasatiempo así, muy resumido, muy por encima, pero si lo quieren leer en su totalidad, si lo quieren leer con todos los detalles, tercer canto del Srimad Bhagavatam, ¿sí? Capítulo 13 al capítulo 19. Eso es más o menos el grueso del pasatiempo. Ahí van a encontrar toda la historia de Hiranyaksha también, porque Hiranyaksha en este pasatiempo está jugando el rol de demonio, pero en otros pasatiempos él es un devoto. Él de hecho es uno de los porteros de Vaikunta, es Jai, ¿sí? Uno de los seres angelicales, celestiales, como una especie de San Pedro, Hare Krishna, bueno, que cuida el ingreso al reino de Dios. Bueno, ese es Hiranyaksha, que en esta oportunidad está haciendo como de malo, pero él en realidad es un devoto y está prestando este servicio para que el Señor manifieste su maravillosa forma de jabalí. Entonces, todos esos detalles, o cómo es que se aparece Barajadev, que Barajadev viene por la meditación del señor Brahma, pero sale de su nariz, un detalle extraordinario si los hay, ¿no? Entonces, bueno, todos esos detallecitos que yo estuve omitiendo los pueden ver en el tercer canto Srimad Bhagavatam, del capítulo 13 al capítulo 19, van a ver que hay muchas aristas a esta historia. Básicamente lo que yo quería aportar es que Krishna siempre está, ¿sí? El Señor siempre está para nosotros, y fíjense que como vimos con Advaita Acharya, como estamos viendo el día de hoy, como vamos a ver el día de mañana, como vamos a ver en marzo en Gaura Purnima, como vamos a ver en mayo en la aparición de Nishingadev, Krishna siempre viene a salvarnos. Dios siempre está predispuesto a ayudar a la humanidad, ¿sí? Y lo vemos historia tras historia tras historia, y lo vemos en otras tradiciones también, ¿no? Lo vemos en el cristianismo con Jesús, ¿no? Dios manifestándose en la tierra como un hombre para salvar, quitar el pecado del mundo, ¿no? Constantemente Dios está queriendo ayudarnos, darnos una mano, tirarnos una soga. Nosotros ahora tenemos que madurar en nuestra inteligencia espiritual y aceptar esa ayuda, ¿sí? Dejar de darle la espalda a Dios y empezar a reciprocar con Él, empezar a tener un yoga, una relación con el Ser Supremo, porque estamos viendo historia tras historia que Él está constantemente queriendo interactuar con nosotros. Bueno, ahora es nuestro turno de querer interactuar con Él, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quería como rescatar un poco de la historia del día de hoy, porque más allá de las cuestiones fantásticas, extraordinarias,
que si Dios es un jabalí, no es un jabalí, si aparece de la nariz del señor Brahma, si no aparece de la nariz del señor Brahma, si la Tierra puede caer de su órbita o no puede caer de su órbita, dejando de lado todos esos detalles fantásticos que quizás a algunas personas les produzca tipo como rechazo o algún tipo de desconfianza intelectual. Dejando de lado todo eso, si vamos al común denominador de la historia, es que Dios viene a ayudarnos, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con ese Dios amoroso que quiere ayudarnos? ¿Lo vamos a aceptar o lo vamos a rechazar? ¿Sí? Ese para mí es, digamos, el meollo de la historia. Hay personas inteligentes, personas santas, personas devotas que aceptan la interacción con Dios y hay personas ateas, seculares, demoníacas que rechazan la relación o la intimidad con Dios. Bueno, ahí tenemos que determinarnos nosotros de qué lado de la vereda queremos estar. Creo que todos ustedes quieren estar del lado de interactuar con Dios, ¿no? Todos queremos tener algún tipo de vínculo, algún tipo de yoga con el Ser Supremo. Bueno, no olvidarnos de eso, no olvidarnos de que eso es importante, mantener nuestra relación directa, personal con Dios. Así que devotos, no sé si yo voy a dejar ahí, esta es más o menos la historia, después como dije la pueden leer más profundamente en el Srimad Bhagavatam. Si alguien tiene algo para decir, quiere hacer un aporte, por favor, adelante, pueden abrir sus micrófonos. Sí, toca Krishna, adelante. ¿Se escucha ahí? Se escucha perfecto. Tengo varias consultas. Anoche hice una vigilia, ¿no? Hasta las 12, pasadas las 12, cantando el Mahamantra y leyendo el capítulo 13. Y hay una parte, y te quería preguntar, digo, mañana le pregunto a Arjuna, si hay un paralelismo. En un momento dice que en el mar se abre, ¿no? En dos, dice, o el océano. Si hay algún paralelismo con la historia de los peatones del Mar Rojo, ¿no? De la tradición judía, no sé, que dice que también se abrió. Viste, porque todas estas, vos lo dijiste recién, todas las tradiciones tienen como un paralelismo o algo. ¿Tendrá algo que ver con eso? Muy interesante, Prabhu. Muy interesante. Eso por un lado, y después por otro lado también algo que también me llama la atención, como en Satya Yuga, que es la era de oro, que está todo en orden, cómo aparecen estos demonios, ¿no? Esas otras dos cosas que quería preguntar. Ok, bueno, muchas gracias, Prabhu, por las consultas, muy interesantes las dos. Con respecto a la primera consulta, bueno, no estoy yo en capacidad de saber si en realidad es exactamente el mismo pasatiempo. Lo que sí les puedo decir es que a Krishna le gusta repetir patrones. Le gusta volver a disfrutar del mismo pasatiempo una y otra vez. Y de hecho nuestra literatura explica que estos pasatiempos son eternos, están sucediendo infinitamente, eternamente, por siempre. Es como que el Señor recibe placer de poder actuar de esta forma con sus devotos. Y hay algo saliendo, ¿no?, de nuestras escrituras, hay algo que se llama, no sé si ustedes conocen, mitología comparada o religiones comparadas. Es un estudio que se hace en antropología. Hay un antropólogo, un filósofo alemán llamado Max Müller, que él creó este concepto de mitología comparada. Y él encontró justamente esto que está diciendo Stoka Krishna ahora. Él estudiando distintas leyendas y mitologías y religiones de distintos países y distintas sociedades en distintos momentos históricos, él encontró que hay un patrón que se repite, que por más que las sociedades estuvieran aisladas unas de la otra, las historias eran exactamente las mismas. Y esto lo sorprendió a Max Müller cuando él llegó a la conclusión de su investigación, cómo puede ser, por ejemplo, hoy hablábamos, ¿no?, que el planeta se estaba como hundiendo, se estaba como inundando, ahogando. Bueno, la historia de una inundación universal está en todas las culturas del mundo. Está en los aborígenes australianos, está en Grecia, está en los Vedas. Nosotros conocemos la historia bíblica de Noé. O sea, esa historia de que hubo una inundación, una catástrofe hídrica a nivel global, eso aparece en todas las historias de todas las tradiciones del mundo, ¿no? Entonces, es muy interesante que hay patrones que se repiten.
Y nosotros entendemos en nuestra literatura que Krishna quiere repetir estos patrones. Él gusta de disfrutar de estas historias en particular. Por eso, cada vez que desciende con todo su séquito, ¿no? Desciende con su familia, con sus amigos, y ellos vuelven a jugar a este juego una y otra y otra y otra vez, ¿no? Y ese es el disfrute trascendental que él siente. Entonces, no sé si es exactamente lo mismo que Moisés, ¿no? Y la partición del Mar Rojo, pero sí sé que hay patrones en este lila, en estos juegos de Krishna, que él repite historias una y otra vez. Y lo vemos también con los niños, ¿no? No sé, yo tengo experiencia, tengo mis hijos, ahora tengo 3 hijas, 2 ya son grandes, ya no juegan más conmigo, pero tengo una hija pequeña que sí juega conmigo, y con los niños vemos eso, o recuerden cuando ustedes eran niños, cuántas veces jugaron exactamente al mismo juego, ¿no? O se encontraban con un amiguito y recreaban la misma historia una y otra y otra y otra vez. Yo lo he hecho 1000 veces, ¿no? Y ahora lo hago también con mi hija, y uno vuelve sobre lo mismo porque le da placer al niño regresar a esa historia. Bueno, similarmente a Krishna le da placer estas historias en particular, y él las repite. Por eso podemos verlas referenciadas en distintas culturas alrededor del mundo, ¿no? Así que toca a Krishna, ¿está bien esa respuesta? No sé si es exactamente lo mismo, pero sí sabemos que a Dios le gusta repetir patrones, entonces quizás en distintas tradiciones vemos el patrón descrito de distintas formas. ¿Está bien? ¿Y lo de Satya Yuga qué? Sí, y lo de Satya Yuga, sí señor. Satya Yuga es lo mejor del universo material, pero no significa que sea perfecto, ¿sí? La primera era, esta era de oro, como decían los griegos, ¿no? La era de oro, es una buena era, es materialmente buena, pero no es perfecta. Entonces, incluso en esa primera era había influencia demoníaca, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver Hiranyaksha, este rey demonio que hizo que el planeta se cayera de su órbita. Ahí podemos ver, ¿no? El quilombo que armó Hiranyaksha en Satya Yuga, ¿no? Era la era de oro, pero tenemos un enorme demonio, súper egoísta, ¿no? Ambicioso, abusador, que incluso en la era de oro genera una catástrofe o genera un problema. Y antes ya, esta es la tercera vez que Krishna vino en Satya Yuga. O sea que ya había habido 2 problemas anteriores, ¿no? Él había descendido como Matsya, como el pez, había descendido como Kurma, como la tortuga. O sea que ya había habido problemas en Satya Yuga. Entonces sí es cierto que es un momento muy bueno materialmente. La gente vive muchísimos años, digamos, miles de años, ¿no? La longevidad humana es de miles de años. La salud es muy buena. El clima es muy bueno, los alimentos son muy buenos, pero a pesar de que estamos en un muy buen momento histórico, por ser materia, por ser parte del mundo material, siempre hay algún tipo de condicionamiento, ¿no? De limitación, de contaminación con lo malo. Entonces eso sí aparece incluso en Satya Yuga. ¿Sí? Es muy bueno, pero no es perfecto. ¿Está bien, Prabhu? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por participar. Hari Kirtan, sí, adelante. Hare Krishna a todos y a todas. Gracias, Prabhu, por la clase. Siempre es muy, muy, muy bueno esto de juntarnos a hablar de Krishna. A mí me pasa que estos pasatiempos, sobre todo el de Baraja, siempre me resultó muy, muy extraño, ¿no? Que Krishna quiera venir en forma de jabalí me resulta como raro, ¿no? Digo, ¿por qué jabalí? Como un jabalí, ¿no? Porque para sacar la tierra podría haberlo sacado de cualquier manera. Y me pasa también cuando voy escuchando los pasatiempos que uno en principio lo quiere analizar desde una visión, o por lo menos a mí me pasa eso, lo quiero analizar, o siempre lo quería analizar desde una visión como histórica, como tratar de entender. Entonces, bueno, Krishna viene al planeta de tiempo en tiempo, en cada milenio, ¿no? a protegernos de los infieles o de los no devotos y ayudar a los devotos a salvar a la tierra y etcétera, ¿no?
a restablecer el Dharma. Pero a la vez, cuando uno empieza a entrar en el pasatiempo, descubre que el demonio en realidad era un devoto. Entonces, y me viene una frase, ¿no?, de nuestro hermano espiritual Chandramukha Swami, que él decía esto, ¿no? O sea, hay personas que dividen entre devotos y no devotos, pero en realidad son todos devotos, lo que pasa es que algunos lo saben y otros no, ¿no? Entonces ahí me viene esa realización de lo que es el pasatiempo. O sea, uno quiere analizar el pasatiempo como una película de buenos y malos, y en realidad el pasatiempo es un juego, es un lila, ¿no? Y a veces uno se lo toma como muy en serio, ¿no? Como que, este Hiranyaksha era un demonio, y que esto, que aquello, Hiranyakashipu, ¿no? Y todos en contra de Krishna, ¿cómo puede ser? Y en realidad después son todos amigos que terminan jugando en el mundo espiritual, ¿no? Y me resulta como esa, me da mucha alegría, mucho placer, ese cambio de paradigma o ese cambio de visión que gracias a los devotos podemos ir teniendo, porque eso también me parece interesante, esto solo no lo entendés. Cuando uno agarra el Bhagavatam por primera vez, ¿no?, y lees estos pasajes, decís, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué está hablando? ¿Cómo entiendo esto, no? Y después cuando uno entiende y de hecho Prabhupada lo explica todo el tiempo, pero igual uno así, por lo menos a mí me pasa, no lo entiendo, pero entender que esto es un juego, que esos son los juegos de Krishna, ¿no? Y cómo Krishna hace que todo eso se dé de alguna manera en beneficio de todos, para todos entender quién es Krishna, ¿no? Y quiénes somos nosotros. Y a la vez uno en este plano en el que estamos ahora, ¿no?, pasan cosas, y nos pasan cosas desde la vida personal hasta cosas globales como la pandemia y demás, y uno también, ¿no?, ve a eso como una gran catástrofe, un gran enemigo, pagar las cuentas, ¿no?, todas estas cosas que nos pasan, y a la vez cuando a mí me pasa, ¿no?, pensando en estos pasatiempos, entiendo que todo esto en realidad también es como una puesta en escena para que nosotros descubramos quién es Krishna y quiénes somos nosotros, ¿no? Y cómo uno se toma todo eso tan en serio sin entender que son parte de la lila de Krishna, ¿no? Krishna dispone este escenario y esta obra de teatro para todos nosotros, y de hecho él mismo viene, ¿no?, en sus diferentes formas para jugar con nosotros de alguna manera, y a través de ese juego, ¿no?, como darnos cuenta de esa realidad, ¿no? Pero bueno, quería compartir eso, ¿no?, la sensación de cómo a veces cuando uno lo quiere analizar desde una visión histórica o desde una visión racional, bueno, lógicamente un jabalí saliendo de la nariz de Brahma es una cosa así imposible de abarcar, pero y más allá de eso, esta idea me resulta interesante como desde la práctica, ¿no?, de cómo esa mente dual, en el sentido negativo de estar todo el tiempo viendo bueno y malo, en realidad cuando uno entiende a Krishna, Krishna es todo. Y con mi esposa a veces decimos, Krishna está dentro de esa persona, Krishna está dentro de nosotros, ¿no? Mi esposa decía estos días con el tema de Yagai y Madai, ¿no?, como que ella es Madai, decía, yo me siento Madai. Y entonces si ella es Madai, yo soy Yagai, ¿no? Estábamos ahí los dos rufianes, ¿no? Y Krishna, tan misericordioso, no solo está dentro de uno, sino que viene también en sus encarnaciones a ayudarnos, ¿no? Entonces, como se termina esta cuestión de bueno y malo, ¿no?, sino que es Krishna ayudándonos por todos lados, ¿no?, como enemigo, como amigo, de adentro, de afuera, como devoto. Y bueno, y la gracia de tener la compañía de los devotos que nos ayudan a entender estos pasatiempos, son increíbles. Cuando uno va entendiendo, o no sé si lo entiende, yo no creo que lo entienda, pero sí voy sintiendo placer en charlar sobre estas cosas y encontrarle otras lecturas, ¿no? Así que bueno, gracias, Prabhu, por eso también. Muchas gracias a vos, Prabhu, sí. Bueno, y es tal cual, a todos, a mí también, ¿no? Yo me acuerdo, el primer contacto que tuve con conciencia de Krishna fue un Krishna Book, cuando tenía 8 o 9 años. Y me resultó imposible de leer. O sea, no lo pude... o sea, no solamente mi mente infantil, sino mi mente occidental. No pudo procesar esa información. Era
nada, no podía leerlo, no lo podía leer. O sea, leía una página, como que me frustraba con los nombres en sánscrito, las situaciones, no entendía nada, que la tierra es una vaca, o sea, imposible. No pasaba de la primera página, literalmente no pasaba de la primera página. Pero nunca, de hecho lo sigo teniendo ese libro, nunca lo vendí, ni lo canjeé, ni lo tiré, ni nada, porque me volvían loco las imágenes. Las imágenes en el medio de ese libro, y cada tanto sin leer el libro, agarraba el libro y solamente miraba las imágenes. Y estaba un ratito mirando las imágenes, lo cerraba y lo guardaba, ¿no? Yo tenía 8, 9, 10 años. Después con el tiempo conocía a los devotos personalmente, y me di cuenta que claro, esas imágenes eran las imágenes de esta cultura nueva que estoy descubriendo, y con el tiempo pude leer el Krishna Book, ¿no? Pude entender esas historias. Entonces, por un lado eso, ¿no? A veces se requiere como de cierta madurez para poder entender ciertas cosas. Por otro lado, es un juego, es como dice Hari Kirtan, estas historias son lilas, ¿no? A veces nosotros usamos la palabra historia o la palabra pasatiempo, que es la traducción de Srila Prabhupada, pero el término en sánscrito lila significa juego, son juegos, Dios está jugando. Y en ese Dios está jugando, aparecen los roles, ¿no? Y otra vez cuando éramos chicos, cuando jugábamos al, no sé, policía y ladrones. A veces hacías de policía, a veces hacías de ladrón, ¿no? A veces hacías del bueno, a veces hacías del malo, ¿no? Y era un rol que estás haciendo simplemente ¿para qué? Para disfrutar con tus amiguitos el juego. Y lo vemos en las películas, ¿no? Los actores a veces hacen de buenos, a veces hacen de malos, ¿no? A veces hacen trabajo de voz, o sea, a veces el personaje está animado y el actor solamente pone su voz, ¿no? Están como tomando distintos roles porque eso es lo que los divierte, eso es lo que les gusta del cine o del teatro, ¿no? Poder encarar el malo, poder encarar el bueno, encarar el villano, encarar el héroe, encarar un personaje. ¿Cuántas veces hemos visto actores súper de renombre haciendo cameos o actor de reparto, ¿no? Un rol re chiquitito para un actor que podría tranquilamente ser el protagonista, pero él no, él quiso jugar ese rol chiquito, él quiso pasar por detrás o tener una sola línea en toda la película, ¿no? Él quiso disfrutar de eso, quiso gozar de ese rol, jugar de esa forma. Bueno, y con Dios es lo mismo, ¿no? Dios tiene exactamente ese sentimiento también, él quiere jugar. Y estos demonios también son devotos, ¿no? Originalmente son devotos, son los amigos íntimos de Krishna. Solo que en ese juego están diciendo, bueno, ahora vos sos el malo, yo soy el bueno, ¿no? Y yo te voy a ganar a vos y después vos me vas a ganar a mí y vamos a pelear de esta forma. Y es como cuando jugábamos, ¿se acuerdan cuando jugábamos de chico y había un espacio seguro, había casa? Que si vos ibas a casa no te podían hacer nada, estabas como salvaguardado. Bueno, y también se acuerdan esas cosas, ¿no? En los juegos de Krishna, mira, esto no lo vamos a hacer, ¿no? Esto no lo vamos a hacer, vamos a hacer esto y vamos a jugar de esta forma. Estas son las reglas del juego que vamos a tener ahora. Y es tal cual como dice Hari Kirtan. Nosotros, si lo intentamos racionalizar demasiado, si intentamos como intelectualizarlo demasiado, nos vamos a quedar en una plataforma que va a impedir la expresión de nuestros sentimientos. Nos vamos a quedar como en un lugar más árido, más como de especulación. Y no vamos a poder desarrollar los sentimientos espirituales que en última instancia es lo que nos pide el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga nos pide, creo que lo hemos hablado esto también, nos pide una instancia intelectual, racional, analítica, de entender lo que estamos haciendo, pero también nos pide un momento de desarrollo de sentimientos espirituales. Si dejamos todo en el compartimento de la intelectualidad, entonces no vamos a poder abrir el corazón, ¿sí? Vamos a poder ser como muy racionales y muy analíticos y vamos a poder citar versos y contar pasatiempos de memoria, pero no los vamos a sentir, no lo vamos a poder realizar, ¿sí? Y vamos a quedarnos como medio truncos en nuestra vida espiritual. Entonces, es bueno entender, es bueno conocer, es bueno leer, es bueno estudiar, es bueno hablar de estas cosas, pero también es bueno sentir, tener algún tipo de yoga o conexión con los sentimientos y las emociones espirituales. Por eso también es muy importante lo que dice Hari Kirtan, ¿no? Y es natural que en el transcurso de nuestra vida vayamos como cambiando de situación personal.
como me pasó a mí, ¿no? Yo de chiquito no lo pude lograr, lo logré más de grande. Y es natural, porque tenemos nuestros vaivenes de madurez, nuestros vaivenes emocionales, nuestros vaivenes que tienen que ver con la experiencia. Distintas experiencias generan distintas sensaciones. Entonces, en la medida que vamos avanzando en vida espiritual, también vamos pasando por distintas etapas. Entonces, quizás haya una etapa donde no me sale, no puedo, no lo entiendo. Pero quizás más adelante haya una etapa donde sí me sale, sí puedo, sí lo entiendo, ¿no? Entonces, es natural. ¿Se entiende, no? Si ustedes me permiten, hablando de esto, de lo que dijo Hari Kirtan al final, la importancia de esto de juntarnos a hablar de estas cosas. Ayer cuando leía el pasatiempo encontré un verso que se los quiero compartir con ustedes porque es un verso que justamente habla de eso. Los devotos a veces no damos como por sentado y menospreciamos estas oportunidades de juntarnos a hablar de Dios. Y nosotros descubrimos en nuestra literatura que es quizás la actividad más importante que tenemos, reunirnos para hablar de Dios. Krishna mismo lo dice en el Bhagavad Gita, al final del Bhagavad Gita, él dice que de todas las personas, de todos los devotos, el más querido por él es el que comparte esta información que hay en el Bhagavad Gita. Y fíjense que eso se repite en el Srimad Bhagavatam. Voy a leer del tercer canto, el canto donde está la historia de Varahadev. Al final de la historia de Varahadev, en el texto 37, o sea, en el verso 37 del tercer canto del Srimad Bhagavatam, del capítulo 19, o sea, sobre el final de la historia, uno de los últimos versos dice lo siguiente: Oh brahmanas, cualquiera que oiga, cante o se recree con el maravilloso relato de la muerte del demonio Hiranyaksha a manos del Señor, que apareció como el primer jabalí para liberar al mundo, se libera al momento de los resultados de las actividades pecaminosas, incluso de haber matado a un brahmana. Lo voy a leer de vuelta. Oh brahmanas, cualquiera que oiga, cante o se recree con el maravilloso relato de la muerte del demonio Hiranyaksha a manos del Señor, que apareció como el primer jabalí para liberar al mundo, se libera al momento de los resultados de las actividades pecaminosas, incluso de haber matado a un brahmana. Fíjense lo poderoso, Haribol, lo poderoso que es este yoga que estamos haciendo ahora. El capítulo era, Es tercer canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 19, texto 37. Fíjense lo poderoso de este yoga que estamos haciendo. Y simplemente nos estamos juntando para hablar de Dios. Simplemente nos estamos juntando para hablar de Dios. Y por juntarnos a hablar de Dios es que se nos elimina, se nos limpia todo el karma, todas las malas acciones, todas las reacciones pecaminosas que pudimos haber tenido en esta vida y en vidas previas, solo por juntarnos a hablar de Dios, ¿no? Fíjense que es método tan sublime y tan sencillo y tan fácil, ¿no? Es tan fácil y tan elevado. Sí, pero bueno, Jesucristo lo decía, ¿no? ¿Cómo era la frase de Jesucristo? Quien se encuentre o quien se junte para hablar de mí, a ver, decime la boca, no me acuerdo. Jesucristo lo decía, ¿no? Ahí está, ¿ves? Ahí vemos otra vez, ¿no? Que no importa la tradición, no importa la religión, el proceso, el método siempre es el mismo, ¿no? Si nosotros nos reunimos y hablamos y nos iluminamos unos a otros respecto al conocimiento espiritual, nosotros estamos avanzando y los otros están avanzando y Krishna está contento, Dios está satisfecho, Dios está feliz. Entonces no tenemos que menospreciar estas oportunidades, estos espacios, no tenemos que como dar por sentado que estas cosas van a suceder. Tenemos que, la verdad, responsabilizarnos de nuestra propia vida espiritual, ¿sí? Tomar las riendas de nuestra propia vida espiritual y en el compartir, intentar ayudar a los demás, porque como explica mi maestro espiritual, nuestro maestro espiritual con Hari Kirtan y Madre Rocío, una vez me dio una frase, me dijo: marea que sube, levanta todos los barcos. Significa que si una persona se ilumina, todos los que están a su alrededor también se iluminan, ¿no? Y es como un efecto
contagioso de iluminación, ¿sí? Cuando sube el estándar para todos, ¿no? La marea que levanta todos los barcos. Entonces, si nos ponemos fuertes en vida espiritual, vamos a poder hacer un impacto en nuestro entorno inmediato, que a su vez va a impactar en el entorno más general, ¿sí? Y todo arranca así. Nos sentamos, un grupito de personas, y hablamos acerca de Dios. Fíjense, ¿no?, lo poderoso de este proceso espiritual.